problema de vivienda. Parece que cada vez se nombra más. No sé si son exageraciones, pero hay gente que dice que hasta los 40 las personas no se pueden independizar. ¿Qué está pasando realmente con la vivienda en España? No, no es una exageración en absoluto. Obviamente no es que nadie menor de 40 no se pueda emancipar. Evidentemente hay mucha gente en números absolutos con menos de 40 que se puede emancipar, pero el porcentaje de gente joven que se emancipa sí está en declive, y sobre todo el porcentaje de familias jóvenes que ya son familias que han dado el salto a emanciparse. Yeah. Hay muchas unidades familiares que no se han podido emancipar y no aparecen como unidad familiar en las estadísticas, porque aunque yo me querría emancipar, no puedo, y por tanto me quedo, por ejemplo, en casa de mis padres, y por tanto yo computo como parte de la familia de mis padres, no soy una unidad familiar independiente, ¿no? Entonces, de los que sí dan el salto a emanciparse, que ya hay un sesgo de selección porque deja muchos fuera de la estadística, hace 20 años aproximadamente el 60-65% de las familias jóvenes eran propietarias de una vivienda, con hipoteca y demás, pero propietarias de una vivienda. Hoy es el 20%. Y no es el 20 porque digas, oye, mira, yo estoy viviendo de alquiler porque he tomado una decisión financiera consciente de que prefiero alquilar a comprar y el ahorro que habría destinado a comprar lo invierto en otros activos financieros. No, porque el patrimonio de los jóvenes está laminado. Viven de alquiler porque no pueden comprar porque los precios de la vivienda están muy altos, porque no tienen ahorros propios y suficientes al menos, y por tanto no pueden acceder a un crédito hipotecario donde necesitas una entrada de en torno al 30% del valor de la vivienda. Y además ese mismo alquiler se está volviendo cada vez menos accesible para los sueldos que se están pagando en el país, y eso lleva a que ya ni siquiera muchos sean capaces de acceder a una vivienda de alquiler, sino que tienen que alquilar habitación dentro de una vivienda que están compartiendo el piso con otras personas que están en una situación similar. Es decir, tampoco es que se comparta vivienda como una decisión propia de una etapa vital. No sé, todos o al menos muchos hemos compartido vivienda y no es un drama en ciertas etapas de tu vida, incluso es una experiencia, yo creo, valiosa haberlo hecho. Pero claro, cuando ya quieres formar tu núcleo familiar, no tiene sentido que compartas piso con otras personas que no son parte de tu núcleo familiar, porque no tienes ni la privacidad ni la posibilidad de desarrollar la vida de tu familia, con tu pareja, con tus hijos, en un espacio independiente, ¿no? Y entonces, que mucha gente se vea abocada a eso, a vivir con los padres o a compartir habitación con extraños, no miembros de su familia, porque los alquileres están inaccesibles, porque el precio de la vivienda está inaccesible, obviamente nos habla de un problema de acceso a la vivienda muy profundo que además se agrava a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque vivir de alquiler no es una etapa en la cual te estás sacrificando, incluso vivir de alquiler en habitación te estás sacrificando para amasar una masa, valga la redundancia, de ahorro que luego te permita pagar la entrada de una hipoteca y convertirte en propietario. No, el alquiler creciente absorbe prácticamente todo tu margen de ahorro o todo tu margen de ahorro, incluso alquiler por habitaciones, y por tanto estás atrapado en una especie de carrera de la rata dentro de ese alquiler por habitaciones o en pisos pequeños y no muy bien acondicionados, sin posibilidad de escapar de ahí. Y además no es algo que parece que vaya a solucionarse por sí solo, porque uno podría decir, bueno, vale, los precios de la vivienda van a dejar de subir o no subirán tan rápido, entonces en algún momento los salarios subirán más rápido que los precios de la vivienda, entonces habrá margen para ahorrar. No parece que ese vaya a ser el escenario, por ver una estadística que yo creo que es absolutamente devastadora, pero que resume muy bien la situación en la que están atrapados muchísimos jóvenes. El precio de la vivienda en el último año en España, en términos promedio, claro, ha subido un 12%. Si quitamos la inflación para medir cuál es el encarecimiento relativo propio a la vivienda, estamos hablando de un encarecimiento del 10%, ya digo, después de inflación, del precio de la vivienda, encarecimiento real. No porque la moneda valga menos, sino porque la vivienda vale más. Bueno, durante los últimos 30 años, desde el año 95, los salarios en términos promedio en España, después de inflación, han subido un 2,5% aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que en un año la vivienda se ha encarecido 4 veces más de lo que han subido los salarios en España en 30 años. Un solo año, 4 veces más de encarecimiento de la vivienda que 3 décadas de subida salarial. Entonces, claro, esa dinámica, y eso estamos hablando de nuevo en términos promedio, es decir, hay viviendas en zonas de España que se han encarecido más de un 10%, y hay salarios, especialmente entre los más jóvenes, que han subido menos de ese 2,5%. Es más, los salarios hoy de los jóvenes en términos reales son inferiores a los que había hace prácticamente 20 años. Con lo cual, claro, si tú tienes unos salarios reales decrecientes y un precio de la vivienda creciente, eso te expulsa
de la propiedad a millones de personas jóvenes que la única expectativa que ahora mismo, más o menos seria o razonable, de convertirse en propietarios de vivienda tienen, es heredar la vivienda que tienen sus padres, porque la mayoría de la población de generaciones anteriores sí es propietaria de vivienda en España. Pero claro, eso es una muy mala solución, no solo porque durante muchos años no vas a ser propietario de vivienda, sino porque te vas a convertir en propietario de vivienda a los 50, a los 55 años, que es un momento en el que ya no es, en general, adecuado o al menos no óptimo para constituir una familia. Es decir, los años formativos de la unidad familiar ya han sido superados y por tanto lo que te queda es, sí, bueno, tengo un activo que me cae a los 50 o a los 60 años, que lo agradezco obviamente porque me vuelve más rico, pero no me soluciona todas las papeletas existenciales que he sufrido antes y ya son en gran medida irreversibles. Claro, veo todo este problema, pero no sé si el problema está en que los salarios no han subido acorde o el problema viene de que las viviendas tienen un precio demasiado caro. Porque al final demasiado caro, ¿qué es? ¿Es respecto a qué? ¿Respecto al salario, al dinero que tienes o a compararlo con otros tipos de países? A ver, ¿dónde está el problema realmente? El problema está esencialmente en el precio de la vivienda. Ok. Podríamos pensar que el problema son los salarios y por tanto que si solo tocando los salarios pues incrementamos la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pues bueno, si la vivienda vale 100 y los salarios pasan de 2 a 10, pues mejoramos la capacidad de compra de la vivienda sustancialmente. Ahí hay varios problemas. El primero es que subir salarios no es algo como, bueno, pues nada, que vaya a cobrar todo el mundo el doble y ya está, no. Vale. O sea, para subir salarios de manera sostenida necesitas incrementar la productividad dentro del país de manera sostenida. Si no aumentas la productividad de manera sostenida, los salarios tienen un tope natural que no van a poder superar y forzar aumentos salariales por encima de la productividad lo que te genera es desempleo. Entonces tienes parte de la población que no es que cobre menos de lo que te gustaría, es que no cobra nada. No. Entonces, no es algo de vamos a aprobar un decreto y que suban los salarios. No es algo tan fácil como subir Puede salarios. haber un cierto margen para ello en ciertos estratos de la sociedad, pues las subidas del salario mínimo que se han producido, que han tenido efectos colaterales de destrucción de empleo también, pero que a lo mejor en agregado pues han aumentado, sobre todo a aquellos que no han perdido el empleo, les han aumentado el salario, pero incluso ahí fijaos que tenemos un gobierno que prácticamente uno de sus únicos logros realmente distintivos que puede exhibir es haber incrementado el salario mínimo desde el año 2019 y desde el año 2021 siguen aumentando el salario mínimo, pero prácticamente al mismo ritmo que la inflación. Es decir, que en realidad el salario mínimo en términos reales no está subiendo. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno que hace campaña militante ideológica de no somos muy buenos porque hemos subido mucho el salario mínimo, haya llegado un momento en el que estén dejando de subirlo prácticamente con respecto a la inflación? Pues porque ellos mismos son conscientes de que el margen de seguir aumentando el salario mínimo por ahí, o los salarios por ahí, es muy reducido. Pero bueno, aún así, imaginemos que se pueden aumentar los salarios por decreto, todo lo que queramos, ¿no? Que eso es una política que no tiene efectos negativos. Aún así, no solucionas el problema de acceso a la vivienda subiendo salarios. ¿No lo solucionas? En absoluto. Lo que harías sería mantenerlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes más capacidad adquisitiva entre los trabajadores y la cantidad de viviendas disponibles que hay están dadas, pues claro, esto es como una subasta. Si todo el mundo tiene más dinero y puja por las unidades disponibles que hay, el precio de la vivienda sube todavía más. Entonces, el problema de acceso a la vivienda es que faltan viviendas allí donde se las demanda. Y justamente porque faltan viviendas donde se las demanda, sube el precio de las viviendas. Si tú a los demandantes les das más capacidad de compra, más capacidad para pagar esas viviendas, lo que harán será sobrepujar por las mismas y elevar aún más el precio. Por tanto, no estoy diciendo con esto que el problema de los salarios no sea un problema, claro que lo es, pero es un problema que no está en el origen de la falta de accesibilidad a la vivienda. Podrá ser un problema de que los trabajadores no viven suficientemente bien porque sus opciones de comprar cosas en general son limitadas, pero el problema específico de la vivienda no se soluciona subiendo salarios o no sustancialmente. El problema de la vivienda se soluciona construyendo mucha más vivienda, mucho más barata que ahora. Y eso, por desgracia, en España está políticamente limitado. ¿Por qué? Porque las razones profundas las podemos especular más adelante, pero objetivamente no se puede construir prácticamente en ningún suelo que no esté habilitado políticamente para ello, es decir, son los ayuntamientos los que te tienen que decir aquí sí puedes construir, aquí no puedes construir. Obviamente eso es un germen de corrupción máximo, porque si el ayuntamiento puede trazar una línea y decir aquí el terreno vale 500.000, aquí vale 100, pues claro,
aquí hay una especulación política clarísima. Si yo conozco al concejal de urbanismo y me dice, oye, que en un año esto lo vamos a recalificar para que sea urbanizable y pasará de valer 100 a valer 500.000, pues yo compro a 200 y me forro. ¿Esto sucede? Hombre, por supuesto que sucede. O sea, es la costumbre, es una de las prácticas más asentadas en el urbanismo español desde hace décadas. Se hace negocio cualquiera. Hace negocio el que compra, el que especula políticamente y, por supuesto, imagino también el concejal de urbanismo que dirá, oye, si yo te revalorizo eso de 100 a 500.000, pues una parte de la revalorización me la comparto. Eso sí que no tiene problema de vivienda, ¿eh? No, ahí no, esos no tendrán problema de vivienda, no. Que agraven el problema de vivienda de los demás, sí. Que lo tengan ellos, por desgracia, no. Entonces, bueno, ese es un problema, ¿no? Que hay muchísimo suelo potencialmente edificable, pero los ayuntamientos, con la excusa de que tienen que ser ellos los que desarrollen la infraestructura urbanística básica, no permiten la urbanización. Entonces, en la práctica, tienes carestía de suelo para urbanizar. Entonces, un promotor inmobiliario diría, oye, yo aquí quiero construir porque creo que aquí las viviendas se van a vender muy caras y la gente lo va a pagar porque quiere vivir aquí. No, es que no puedes construir, porque aquí no se puede construir, punto. O sobornas al concejal de urbanismo, pero claro, entonces ya entramos en la dinámica de corrupción de la que hablábamos antes, ¿no? Luego, construir se ha ido volviendo mucho más caro por todas las regulaciones urbanísticas, pues de eficiencia energética, de impacto medioambiental, etcétera, y todo eso va aumentando los costes. Estos materiales los puedes usar, estos no los puedes usar, tienes que construir así, tienes que construir de aquella otra manera. O la limitación de alturas, por ejemplo. Claro, tú puedes construir horizontalmente para aumentar la oferta de viviendas o verticalmente. Entonces, es verdad que hay ciudades, no sé, Barcelona, por ejemplo, donde horizontalmente no hay mucho margen para construir. Aún así puedes hacer conexiones con el área metropolitana a través del transporte público, entonces vas como agrandando lo que sería la gran Barcelona hacia más sitios extendidos, ¿no? Pero desde luego te queda siempre la dimensión vertical de, oye, pues hacemos más alturas. Como China o como Estados Unidos en gran medida también, o al menos muchas zonas de Estados Unidos, y es eso, pues, rascacielos. Eso tiene pros y contras, claro. A mí tampoco me apasiona vivir en ciudades muy densamente pobladas, pero reconozco que, claro, que por mi capricho mucha gente se quede fuera del acceso a la vivienda no es algo muy, muy conveniente. Entonces, si tenemos un problema de acceso a la vivienda, tiene perfectamente sentido que aprovechemos la dimensión vertical. Bueno, en Madrid, por ejemplo, durante mucho tiempo rigió una limitación de que más de 4 alturas en ninguna parte de la Comunidad de Madrid se podían construir. Es decir, que la altura máxima de un edificio eran 4 alturas. Ahora esa limitación oficial no existe, pero urbanísticamente en cada zona sí te pueden decir, no, aquí no puedes construir más de X alturas. Entonces, claro, eso limita mucho por supuesto la rentabilidad del promotor y también el precio, porque si en un espacio, en lugar de tener 4 viviendas, tengo 20, pues la oferta se multiplica por 5 en ese espacio. Entonces, que no me dejen significa que para rentabilizar todo eso, las 4 las voy a tener que vender mucho más caras de lo que las vendía. Y además es que si hay 20 que quieren comprar 4 viviendas, pues el precio se va a disparar. Y si hay 20 que quieren comprar 20, no se va a disparar, ¿vale? Entonces, ese es otro problema. Y otro problema es que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de impuestos que están asociados a todo el proceso de promoción, construcción y venta de vivienda. Claro, a cada parte del proceso se le ponen impuestos. Efectivamente. Claro. Entonces, estamos hablando, las estimaciones más o menos calculan que entre el 20 y el 25% del precio final de la vivienda son impuestos. ¡Wow! Madre mía. El Estado está recaudando por impuestos vinculados al proceso de construcción más de 50.000 millones de euros al año. Claro, eso, más allá de que sea problemático, que claro, tienes un problema de vivienda, altos precios, y aún te suben más los precios, vía impuestos, te genera un problema muy grave de incentivos políticos. ¿Por qué? Porque los políticos, en contra de lo que suelen decir, de no, es que estoy muy preocupado por el problema de la vivienda, tenemos que buscar una solución, esta será la legislatura de la vivienda, voy a construir 200.000 viviendas y no he construido nada, más allá de toda la retórica, tienen un incentivo muy fuerte a que el precio de la vivienda suba, porque cuanto más cara es la vivienda, más impuestos cobran por la vivienda. Es decir, que esa estructura fiscal alinea los incentivos para que los políticos hagan mala política de vivienda, entendida como mala política de vivienda, política que encarece la vivienda. Entonces, todo eso hace que la oferta disponible sea escasa y cara. Entonces, claro, si tú tienes una demanda muy amplia, que también podemos estudiar las causas de por qué la demanda es tan amplia, pues claro, mucha demanda y poca oferta, pues precios por las nubes. ¿Y cómo ajustas ese desequilibrio entre oferta y demanda? Pues vía precio, claro. Si hay 20 unidades y 100 que las quieren comprar, solo las van a poder comprar 20. ¿A quién se las vende?
¿A quién se las vendes? De los 100 a los 20 que paguen más. Y los otros 80 quedan fuera por efecto precio. Es decir, no puedo pagarlo. Y como no puedo pagarlo, no lo compro. Que es lo que estamos viviendo, obviamente. Porque eso también es interesante, ¿no? ¿Por qué la demanda de vivienda es tan elevada? Pues ahí tienes varios procesos. Uno es que se ha ido concentrando cada vez más población en las grandes ciudades. Vale. Es decir, ha habido como una segunda ola migratoria. Primero fueron desde los pueblos a capitales de provincia, años 60, 70, y ahora estamos viendo una segunda ola migratoria desde siglo XXI más o menos, desde capitales de provincia a grandes ciudades que son referencias regionales, digámoslo así, ¿no? Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, etc. Zaragoza también en parte. Vale, pero eso no explica todo el tensionamiento del mercado de la vivienda que hemos experimentado. Entonces, hay mucha gente que dice, estos son las compras de extranjeros de vivienda nacional, ¿no? Grandes fondos o... Fondos buitres. Grandes patrimonios extranjeros que quieren invertir en España. Mucha llegada de latinoamericanos, ¿no? Con dinero en Madrid y cosas así. Claro, a ver, algo de eso es cierto, ¿vale? Algo de eso sí hay. Es decir, es verdad que en los últimos años ha aumentado el interés inversor por la vivienda en España. Pero cuidado, porque aquí estamos muchas veces confundiendo causas con consecuencias. Vale. ¿Por qué el capital extranjero se está fijando en el mercado inmobiliario español y está invirtiendo en el mercado inmobiliario español? Pues claro, si la vivienda se revaloriza un 10% al año, es una buena inversión. Es una maravillosa inversión. Entonces, claro, tú como fondo extranjero dices, a ver, ¿en qué activos globales invierto para rentabilizar el capital de mis socios? Yeah. Y dices, oye, que el mercado de la vivienda en España está aumentando a 2 dígitos reales. Pues vamos a meter capital aquí porque es muy rentable. Pero no es que la entrada de ese capital per se te esté encareciendo la vivienda. Ese capital está entrando porque la vivienda se está revalorizando, se está encareciendo, claro, y por tanto quiere entrar por eso. Madre mía, que enrevesado al final acabas llegando a las verdades, porque la conclusión fácil para una persona, supuesto, claro, tanto de derechas como de izquierdas, pueden ser una conclusión, pero se están quedando en la capa de arriba del iceberg. Claro, la superficialidad del proceso, ¿no? Claro. De lo que está sucediendo. Al igual que los fondos buitre, ¿no? Por ejemplo. Es decir, un fondo buitre que compra un bloque de viviendas para alquilarlo, vamos a ver, para que ese fondo buitre pudiese realmente incrementar el precio, ese fondo buitre tendría que controlar muchas viviendas y dejar parte de las viviendas vacías. Vale. Porque si tú compras muchas viviendas y las sacas todas al mercado para alquilar y no quieres que se quede ninguna vacía, las tendrás que alquilar al precio al que se puedan alquilar. Si tú intentas subir el precio, habrá gente que no podrá alquilarlas y a lo mejor te compensa. Es decir, pues me compensa que se alquile un 20% menos de mis viviendas y cobrar un 50% más. Gano más, ¿vale? Yeah. Pero para eso tendrás que dejar viviendas vacías. No pasa, si tú alquilas todas las viviendas que tienes, el precio de mercado es ese. No lo estás tú influyendo realmente. Entonces, un fondo buitre que compra para sacar en alquiler y que lo alquila todo, por definición, no está afectando al precio del alquiler. El precio del alquiler estará subiendo porque la demanda está muy fuerte, no porque esté limitando la disponibilidad de vivienda. Entonces, lo que estamos viendo es, sí, están entrando fondos de inversión inmobiliaria para comprar, rehabilitar muchas veces, o incluso ampliar y desarrollar, y luego sacar viviendas en alquiler. Pero las viviendas en alquiler, como porcentaje del stock de viviendas totales, no están aumentando, están cayendo. Entonces ese tampoco puede ser un factor determinante de la subida del precio de la vivienda. ¿Cuál es un factor determinante? Bueno, más allá de que ha habido una cierta recuperación, claro, si lo comparamos con el año 2013 o 2014, España estaba al borde de la quiebra, tasa de paro del 26%, entonces claro, que pasemos de una tasa de paro del 26 al 10% significa que hay mucha más gente trabajando, con ingresos, que puede pagar o podía pagar un alquiler, comprar una vivienda. Entonces, todo eso ha sido demanda adicional frente a los mínimos de 2013-2014. Pero el hecho realmente diferencial es que desde el año 2019 en España están entrando alrededor de 300, 400.000 hasta 500.000 inmigrantes cada año. Claro, los inmigrantes entran a trabajar, a ganarse la vida y necesitan un sitio donde vivir. Claro. Entonces, claro, si tú has metido a 2 millones de personas o has favorecido, has potenciado políticamente que entren 2 millones de personas durante un lapso de 5 años y no has construido nada o prácticamente nada, claro, pues claro, muchísima más demanda y precios más altos, ¿no? Es curioso como muchas veces se echa la culpa del precio de la vivienda. No, es que los extranjeros que no residen en España están comprando vivienda y eso eleva el precio,
Y algo de ese efecto puede haber si se deja la vivienda vacía, como decía antes. Pero es mínimo. Pero, claro, comparado con los extranjeros que vienen a residir a España y que están demandando vivienda, claro, ahí sí está el melón del asunto. Claro. Entonces, la política migratoria que tenemos en España es una política de atraer inmigrantes. Yo no estoy a priori en contra de que eso sea así. O sea, creo que hay muchas variables a tener en cuenta, pero no, per se no creo que sea algo negativo. Pero tú esa política migratoria la puedes volver negativa si los problemas, digamos, de coordinación o las disfuncionalidades que puede generar no las contrarrestas. Entonces, si tú congelas la oferta de vivienda políticamente, no voy a permitir o voy a desincentivar por acción o por omisión que se construya vivienda, y meto a 400.000 personas, la consecuencia de ese flujo migratorio, ¿cuál es? Elevación de los precios de la vivienda e inaccesibilidad de la vivienda para la población nativa. Entonces, ahí estás convirtiendo a la inmigración en un problema, al menos para el acceso a la vivienda. Entonces, claro, políticamente, ¿qué sentido tiene no solo que hayas permitido o favorecido o potenciado o incentivado la entrada de estos 2 millones de personas, sin permitir al mismo tiempo que se construyan las viviendas donde van a residir, sino que además la planificación a medio plazo del gobierno es que en los próximos 10, 15 años, 20 años, van a tener que entrar casi 10 millones de personas más en España. Entonces, wow. ¿En qué cabeza cabe? 10 millones. 8, 7, wow. según si alargas un poco más el periodo temporal, claro, unos 300.000 al año, pues algunos más años en el cómputo. Claro, ¿qué pasará si no construyen más? Claro, o sea, ¿en qué cabeza cabe que tú digas, no, es que van a entrar 10 millones y está muy bien que entren 10 millones, vale, perfecto, pero no vamos a construir viviendas? Se van a salir por todos lados las personas. Claro, es que en algún sitio tienen que residir. Y claro, es que, de hecho, cuando tú llevas la tensión inmobiliaria a esos niveles de, oye, vamos aquí metiendo gente y no construimos, pues ahí tienes el fenómeno de, o sea, dos fenómenos que van de la mano y que ya estamos empezando a ver, aunque en una forma todavía muy germinal, que es el hacinamiento. Es decir, pues si tenemos un piso de 80 donde antes vivían 2 personas, ahora tenemos que meter 10 porque no hay más pisos, entonces en algún sitio. Hacinamiento y chabolismo. Bueno, pues no, yo en las grandes ciudades no puedo residir porque no hay unidades, pues me voy a las afueras y construyo aquí tenderetes y de alguna manera vivo. Si nos fijamos en la situación de países realmente pobres, hacinamiento y chabolismo es algo extendido. Pero es que en la España de los años 60, 70, antes de grandes, en este caso fue el Estado el promotor de la construcción de 4 o 5 millones de viviendas públicas, no es mi modelo ni mucho menos, pero bueno, al menos se construye y se da una salida al problema de la vivienda. También era frecuente el hacinamiento y el chabolismo en grandes ciudades. Entonces, eso es algo que si metemos 10 millones y no se construye, pues vamos a volver a ver, porque es que no caben. No caben. O los repartes por la España vaciada, que los inmigrantes no quieren ir ahí, o no mayoritariamente, y eso de no, cogemos a los inmigrantes y los metemos donde no quieren estar, que son campos de concentración, las ciudades. Obviamente no. Entonces, si permites que un inmigrante al que has permitido entrar en el país circule por donde quiere circular y resida donde quiera residir, si no quieren vivir en la España vaciada, y de momento no parece que mayoritariamente quieran hacerlo, claro, las únicas casas vacías, que aún así hay que rehabilitarlas y todo, que hay en España en grandes cantidades, están en la España vaciada, lo que se ha despoblado. Pero si ahí no quiere vivir nadie, tendrás que construir en las grandes ciudades, o fomentar el desarrollo como política alternativa, pues, de la España vaciada para que la gente quiera volver a la España vaciada y donde hay viviendas ya edificadas. Pero es que no se hace ni lo uno ni lo otro, y por tanto el problema se va agravando. Prometen parches que son, pues bueno, una burla en muchos casos, una manera de mofarse de las víctimas de las reglas que ellos están estableciendo, porque no sé, hace un par de días salía Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, diciendo, bueno, vamos aquí a meter una medida casi revolucionaria para ayudar a los jóvenes a que se compren una vivienda, y es que les vamos a dar una ayuda de hasta 30.000 euros para los jóvenes que accedan al alquiler con opción a compra, ¿no? Pues, en principio yo entro en una vivienda de alquiler, tiene opción de compra asociada, y si un joven se quiere lanzar a comprar, el Estado le da 30.000 euros, algo así se entendió, ¿no? Le da 30.000 euros y, bueno, pues le da una ayuda para la entrada. A ver, la medida a mí no me gusta, en el sentido de que es una medida muy intervencionista, de coger impuestos de un señor y dárselos a otro, pero bueno, al menos si fuera así, y sobre todo si eso se compatibilizara con construcción de vivienda, pues tendría una cierta lógica, un cierto sentido, y podría funcionar, tendría costes, etcétera, pero funcionaría. Pero claro, cuando uno lee la letra pequeña de esta medida, es que esta ayuda de 30.000 euros solo es
para viviendas protegidas, es decir, viviendas de promoción pública, entre comillas, en régimen de alquiler con opción a compra. ¿Sabéis en los últimos 2 años, es decir, 2023 y 2024, cuántas viviendas protegidas de alquiler con opción a compra ha habido en España? Muy pocas, ¿no? Lánzalo, ¿cuánto? Una cifra que os parezca ridícula. A ver, en viviendas... 100.000. A mí me parecerían ridículas 70.000 o 8... Sí, no sé. 33. Madre mía. En toda España. En toda España. 33 viviendas de protección. 33 a secas, no No, 33.000. 33.000 no, 33. Ah, 33. 33 viviendas. Sí, Vamos, que vamos. la subvención esta le sale barata. Solo 1 millón de euros. 1 millón de euros en el mejor de los casos. Entonces, claro, que tú planteas, no, es que aquí estamos solucionando el problema de la vivienda porque vamos a dar 30.000 euros. Vamos a ver. Pero no vas a dar 30.000, van a ser menos de 30.000. Pero bueno, además es para un stock de 33 viviendas en los últimos 2 años. Y dirías, no, bueno, es que en 2025 hemos empezado... No, es que las estadísticas que tenemos de disponibilidad de viviendas, o sea, creo que llegan hasta marzo o abril, porque las estadísticas van con cierto retraso, de cuántas viviendas de protección oficial, vivienda protegida de alquiler con opción a compra hay en 2025, 0. Hasta ahora. Hasta la última estadística. Entonces, Madre mía, tío. dices, vamos a ver, o sea, ¿cómo puedes estar burlándote y generando falsas expectativas entre una población que lo está pasando mal, objetivamente lo está pasando mal, porque se quiere emancipar y ya no es que ahora no pueda, es que además el horizonte de emancipación cada vez lo ven más lejano, no es que cada vez estén más cerca y digas, bueno, me quedan 5 años, tengo que aguantar 5 años, pero en 5 años lo lograré. No, es que este año me quedan 5 y el año que viene me quedan 7, porque cada vez es más complicado y por tanto me voy alejando más. Esa población que lo está pasando así de mal, le dices, no, bueno, os voy a ayudar, os voy a dar 30.000 euros, y luego es humo, es puro humo propagandístico. Entonces, ahí yo creo que se manifiesta una voluntad de, no vamos a solucionar el problema, vamos a hacer como que solucionamos el problema para que os quedéis más o menos anestesiados, pero las cosas van a seguir tal cual.